El estruendo del aguacero retumbaba afuera de la ventana como si estuviera rompiendo en pedazos la tranquila noche, y también desgarraba mi ya destrozado corazón. Esta lluvia fría e implacable de Atlanta, caía como agujas sobre el vidrio, como miles de pequeños fantasmas arañando mi piel y congelándome hasta los huesos. Me senté en el porche de piedra, helado, con los brazos envueltos con fuerza alrededor de Zion, mi hijo de 5 años. Se había quedado dormido en mis brazos, su pequeño rostro aún manchado de lágrimas. Seguramente todavía estaba asustado en sus sueños por los gritos de su abuela. Afuera, el pesado portón de hierro se había cerrado de golpe con un estruendo que nos cortaba cualquier camino de regreso. Adentro, esa enorme casa de 3 pisos en la que había entregado toda mi juventud durante los últimos 3 años ahora se sentía más fría y aterradora que cualquier otro lugar. Antes de continuar, un recordatorio rápido: comparto nuevas historias de vida todos los días. Si las disfrutas, suscribirte y darle me gusta al video significa muchísimo para mí. Ahora sí, continuemos. El final realmente te sorprenderá. Las palabras de mi suegra, la señora Celeste Vance, aún resonaban en mis oídos. Afiladas como cuchillos, venenosas como el odio. Lárgate. Sal de esta casa inmediatamente. No quiero volver a ver tu cara. Eres una buena para nada, un parásito, y tú y tu hijo son 2 cargas para esta familia. Había arrojado mi vieja maleta al jardín, con mi ropa y mis cosas esparcidas bajo la lluvia. Mi suegro, el señor Ellis Vance, solo se quedó allí, en silencio, dándome la espalda. Ese silencio fue más aterrador que 1000 palabras de expulsión. ¿Qué había hecho mal? ¿Qué error cometí en esos 3 años? Desde el día en que Sterling, mi esposo, desapareció en un viaje de negocios, yo había jurado seguir adelante por él, cuidar de sus padres y mantener unida nuestra familia. Durante 3 años completos, pasé de ser una muchacha que solo conocía los libros a convertirme en una mujer capaz. Me levantaba antes del amanecer para preparar la comida y limpiar la casa. Trabajaba en un centro de confecciones cercano. Mi pequeño salario se lo entregaba por completo a mi suegra cada mes. No me atrevía a guardar ni un centavo para mí. Soporté cada dureza, cada crítica. Ella encontraba fallas en mi comida, así que me esforzaba más para cocinar sus platillos favoritos. Decía que era simple y sin estilo, así que yo seguía usando mis pocas prendas viejas. Se burlaba de mí por darle solo un nieto y no haber quedado embarazada otra vez. Y todo lo que podía hacer era bajar la cabeza, guardar silencio y tragar mis lágrimas. Creí que mientras yo fuera paciente y sincera, algún día ella nos aceptaría, a mi hijo y a mí. Pero estaba equivocada. Era demasiado ingenua para entender que en una casa donde reinaban el dinero y el egoísmo, la bondad no tenía lugar. El recuerdo de Sterling volvió a mi mente como un golpe. Recordé cómo esta casa solía sentirse como un hogar cuando él estaba aquí. Era un esposo amable y cariñoso. Siempre me defendía de las críticas de su madre. Solía decir: «Mamá, no seas tan dura con ella. Amara todavía es joven. Puede aprender poco a poco». También era un hijo muy dedicado. Cada dólar que ganaba se lo daba a su madre para que lo administrara, quedándose solo con lo necesario para comprarme mis bocadillos favoritos. Decía que trabajaba duro para darle a sus padres y a mí una buena vida. Pero entonces llegó ese día fatal. Tuvo que irse en un viaje de negocios de último minuto a Chicago. Esa mañana nos abrazó a Zion y a mí, nos besó la frente y dijo: «Papá solo estará fuera unos días. Pórtense bien, ustedes 2». Nadie habría imaginado que sería la última vez que escucharía su voz y sentiría su calidez. Su vuelo sufrió un incidente y desapareció sin dejar rastro sobre el lago Michigan. Sin restos, sin señales de vida. Simplemente desapareció de mi vida, dejando un vacío imposible de llenar. Desde ese día, mi vida se convirtió en un infierno. Mi suegra, a quien alguna vez respeté, se transformó por completo. No mostró ni una pizca de compasión hacia la nuera que había perdido a su esposo. Para ella, Zion y yo éramos 2 espinas, 2 cargas que nunca pidió. Me culpó de todo. Dijo que yo era una maldición que había matado a su hijo. Me llamó aprovechada, aunque era yo quien me partía la espalda trabajando para mantener la casa. Y esta noche, solo porque Zion rompió accidentalmente su jarrón favorito, esa fue la gota que colmó el vaso.
Usó eso como excusa para arrojarnos a la calle en una noche helada, sin un solo dólar. Con mi hijo en brazos, caminé sin rumbo bajo la lluvia. La maleta pesada que arrastraba sonaba triste contra el pavimento mojado. Mis lágrimas se mezclaban con la lluvia, frías y amargas. ¿A dónde debía ir? ¿De vuelta con mis padres? Mis padres eran ancianos y pobres, viviendo en un pequeño pueblo rural de Mississippi. No podía llegar allí solo para convertirme en una carga. Seguí caminando como un alma perdida. Cuando mis pies no podían más, me detuve frente a la terminal de autobuses de Atlanta. La luz de neón, tenue y desgastada, iluminaba rostros cansados, vidas rotas como la mía. Encontré un rincón bajo un techo y me agaché, cubriendo a mi hijo con mi delgada chaqueta. Él se movió, buscando calor. Mami, tengo frío. Lo abracé más fuerte, tratando de calentarlo con mi propio cuerpo. Mi corazón dolía como si se estuviera partiendo. Hijo mío, perdóname. Perdóname por no poder darte un hogar completo. Sentada allí, entre ruido, frío y desesperación, me pregunté hacia dónde nos llevaría el futuro. En medio de la oscuridad, solo pude dirigir una débil oración a mi esposo fallecido. Sterling, ¿dónde estás? ¿Nos ves? Por favor, protégeme, protégelo a él. ¿A dónde llevará este doloroso camino? ¿Habrá un milagro para esta pobre madre y su hijo inocente? Si tú también quieres saber qué sucede después, no olvides darle like al video, suscribirte al canal KS Historias, y activar la campanita para no perderte la segunda parte. La terminal de autobuses por la noche era otro mundo. Un mundo de vidas rotas, de rostros marcados por el cansancio y la preocupación. El murmullo bajo de los anuncios se mezclaba con los gritos de algunos vendedores ambulantes, el rugido de los motores de los autobuses retrasados y el suave llanto de un niño en algún rincón lejano. Todo se mezclaba en una sinfonía caótica y triste. Yo estaba allí sentada, con la espalda apoyada contra la fría pared de concreto, sintiendo cada ráfaga de viento que se colaba bajo el techado, trayendo consigo la humedad helada de la lluvia y haciéndome temblar sin parar. Apreté a mi pequeño Zion aún más contra mí, intentando transferirle la escasa calidez de mi propio cuerpo. Él dormía, pero sus hombritos se estremecían de vez en cuando. Debía estar teniendo una pesadilla. Levanté la vista hacia el cielo negro y sin estrellas. El futuro de mi hijo y el mío parecían igual de oscuros e inciertos. ¿A dónde iría? ¿Qué haría? Esas preguntas golpeaban mi mente sin encontrar respuesta. Me sentía inútil, tan impotente. Ni siquiera podía darle a mi hijo un lugar cálido para dormir. La desesperación subió hasta mi garganta. Apoyé la frente en mis rodillas y me mordí el labio con fuerza para contener un grito. No podía llorar. Tenía que ser fuerte para mi hijo. Justo en ese momento, cuando estaba al borde de derrumbarme, un rayo de luz atravesó de golpe la lluvia y brilló directamente sobre el rincón donde Zion y yo estábamos sentados. Por reflejo levanté la mano para cubrirme los ojos. El zumbido suave del motor era muy diferente al rugido de los autobuses. Un Cadillac Escalade negro, elegante y brillante, se detuvo lentamente frente a mí, a solo unos pasos. El vehículo parecía pertenecer a otro mundo, totalmente fuera de lugar en el ambiente sucio y ruidoso de la terminal. Un escalofrío de inquietud me recorrió. ¿Quién vendría hasta aquí, a esta hora, en un auto tan lujoso? La ventana se bajó y la luz de la calle iluminó un rostro familiar, pero extraño. Detrás del volante estaba una joven con un cabello castaño oscuro perfectamente peinado y labios pintados de rojo profundo. Llevaba grandes gafas de sol, a pesar de que era plena noche. Me congelé. Mi corazón dejó de latir por un segundo. Era Jordan, la hermana menor de Sterling. Habían pasado 3 años desde la última vez que la vi. La última vez fue en el funeral simbólico de su hermano. En aquel entonces, aún era una chica rebelde que vestía de manera provocativa y que siempre me miraba con desprecio. Nunca me llamó cuñada con respeto. Poco después, supe que se había escapado de casa, viviendo quién sabe dónde, y casi nunca regresaba. Mi suegra maldecía cada vez que mencionaba su nombre, llamándola una inútil que solo traía desgracia. Y ahora estaba allí, en un auto caro, con una presencia completamente distinta. Ya no era la adolescente insolente de antes, sino una mujer que imponía respeto y misterio. Se quitó las gafas de sol. Sus ojos afilados me observaron sin emoción.
Súbete, dijo. Su voz era plana. No era una pregunta. Era una orden. Me quedé paralizada, con la mente aturdida. ¿Por qué estaba aquí? ¿Cómo sabía que mi hijo y yo estábamos en la terminal de autobuses? ¿La habría llamado mi suegra? ¿O era otra trampa de su familia? Apreté más fuerte a mi hijo, mis ojos llenos de desconfianza. ¿Qué estás haciendo aquí? Jordan no respondió. Solo repitió, esta vez con un tono más firme. Te dije que te subas. ¿Quieres que tu hijo se congele hasta morir aquí? Sus palabras golpearon mi mayor miedo. Miré a Zion, su rostro pálido por el frío. No podía dejar que sufriera más. Pero, ¿era seguro obedecerla? Como si leyera mis pensamientos, Jordan suspiró, con una mezcla de cansancio e impaciencia. No tienes por qué temer. No soy mi madre. No estoy aquí para hacerte daño. Se detuvo un segundo, me miró profundamente a los ojos. Y luego dijo algo que hizo que mi mundo entero se detuviera. Súbete. Tengo un secreto que quiero mostrarte. Un secreto sobre Sterling. Sterling. Su nombre atravesó mi pecho como una descarga eléctrica. Mi corazón, helado por la desesperación, volvió a latir con violencia. ¿Qué clase de secreto? Él había estado desaparecido hacía 3 años. ¿Qué podía quedar por saber? Pero una chispa, diminuta pero poderosa, se encendió dentro de mí. ¿Y si ella sabía algo? ¿Y si su desaparición no era tan simple como siempre creí? Miré los ojos de Jordan y no vi mentira. Solo vi dolor profundo, y una determinación extraña. No tenía otra opción. Incluso si era una trampa, debía intentarlo. Por esa pequeña chispa de esperanza. Por mi esposo. Por un refugio para mi hijo. Apreté los dientes, levanté a Zion y arrastré la maleta hacia el auto. Jordan no dijo nada, solo abrió la puerta trasera. Coloqué a mi hijo cuidadosamente en el asiento de cuero suave y luego subí yo. La puerta se cerró, aislándonos del frío y del ruido exterior. El calor del auto comenzó a envolvernos. El coche avanzó lentamente, perdiéndose en el tráfico disperso de la noche. No hablamos durante todo el trayecto. Yo no pregunté a dónde íbamos, y ella no ofreció ninguna explicación. Solo miré por la ventana, intentando ordenar mis pensamientos. Atlanta, borrosa por la lluvia nocturna, se veía extraña. Jordan había cambiado tanto. ¿Cómo consiguió el dinero para ese auto? ¿Y cuál era ese secreto del que hablaba? Finalmente el auto se detuvo frente a un lujoso edificio en un barrio rico, un lugar que jamás habría imaginado siquiera pisar. Jordan condujo a mi hijo y a mí hasta un apartamento en el piso 25. El lugar era espacioso, limpio y completamente amueblado, un mundo diferente a la pequeña y miserable habitación donde solíamos dormir. Tú y mi sobrino pueden quedarse aquí. Están seguros por esta noche. Jordan dejó la llave sobre la mesa. Su voz todavía era fría, pero contenía una sombra de ternura. Miró a Zion, que dormía profundamente en la cama. Luego se volvió hacia mí. Su mirada era complicada, lástima y determinación al mismo tiempo. Mañana por la mañana, cuando te hayas calmado, te mostraré la verdadera razón por la que Sterling no pudo volver. El lujoso apartamento cayó en silencio, con solo el suave zumbido del aire acondicionado llenando el ambiente. Me senté en el sofá de cuero suave, con los ojos fijos en la amplia ventana que mostraba Atlanta, despertando lentamente después de una noche sin descanso. Los primeros rayos de sol rompían entre las nubes grises e iluminaban los rascacielos brillantes, pero no podían calentar mi corazón congelado. La noche anterior había sido la primera, en 3 años, en la que mi hijo y yo dormíamos en una cama blanda y en una habitación cálida y segura. Pero yo no había podido cerrar los ojos. Cada palabra, cada imagen, volvía a mi mente. Los gritos de mi suegra, la mirada indiferente de mi suegro, la desesperación en la terminal de autobuses, y luego la aparición misteriosa de Jordan. Todo era como una película caótica y absurda en cámara lenta. Zion seguía profundamente dormido, quizá porque estaba agotado o porque este lugar era demasiado tranquilo comparado con lo que acababa de vivir. Mi hijo dormía tranquilo, sus pequeños labios rosados apenas curvados en una sonrisa. Al mirarlo, mi corazón se retorció otra vez. ¿Qué sería de su futuro?
Había perdido a su padre y ahora había sido rechazado por sus propios abuelos. Yo era su única madre, su único refugio. No podía rendirme. Entonces escuchó el suave sonido de una llave girando. Jordan entró, cargando una bolsa con el desayuno aún tibio. Había cambiado de ropa, llevaba un elegante traje color beige que la hacía ver madura y profesional. Colocó la bolsa sobre la mesa y me entregó una botella de agua caliente. Come algo. No has probado nada en toda la noche. Negué con la cabeza. Mi garganta estaba seca. No tenía apetito. No comeré. Dime, ¿cuál es el secreto del que hablaste anoche? Jordan me miró. Su mirada ya no era fría como antes, sino llena de una compasión profunda. Acercó una silla y se sentó frente a mí. Sé que estás en shock. Yo también. Durante 3 años no he podido dormir en paz. Pero antes de hablar, quiero que me prometas una cosa. No importa cuán terrible sea la verdad, debes mantener la calma por Zion, y también por Sterling. Al mencionar a mi esposo, mi corazón latió con dolor otra vez. Respiré hondo, tratando de estabilizarme. Está bien, lo prometo. Jordan no dijo nada más. Sacó una pequeña grabadora y una carpeta delgada de su bolso de diseñador. Colocó la grabadora sobre la mesa y presionó play. Comenzó una grabación suave. El sonido no era muy claro, parecía haber sido grabado en secreto. Pero reconocí las voces. Una voz masculina profunda. Una voz femenina aguda y venenosa. Las voces de mi suegro y mi suegra. Deja eso. Siempre regañando a la nuera, ¿no temes que sospeche algo? La voz de Ellie sonaba cansada. ¿Y si sospecha que puede hacer esa campesina ignorante? Es un milagro que siquiera la deje vivir en esta casa. Mi hijo está muerto. Ella ya no sirve para nada. ¿No lo ves? Ella y su hijo solo son 2 bocas hambrientas que comen de esta familia cada día. La voz afilada de Celeste cortaba el aire como cuchillas. Pero, es la madre de nuestro nieto. Oh nieto, despierta. Sterling está muerto. El lazo de esta casa está roto. Te lo digo, encontraré la manera de deshacerme de los 2 cuando llegue el momento. Esta casa nos pertenece, y la herencia de Sterling también. No le daré ni un centavo a esa mujer. La grabación terminó. Me quedé inmóvil, con los puños apretados tan fuerte que mis uñas se clavaron en mi piel hasta hacerme sangrar sin que me diera cuenta. Así que eso era. Para ellos, mi hijo y yo no éramos más que parásitos. Mi sinceridad, mis sacrificios de los últimos 3 años, no eran más que basura a sus ojos. No solo me odiaban. Habían estado planeando expulsarme desde siempre. Incluso el supuesto cariño hacia su único nieto era pura fachada. Jordan me miró y dijo con voz baja. Esta es su verdadera cara. Hace un año puse una grabadora en el estudio de papá. Tenía sospechas desde hacía tiempo, pero solo cuando escuché esas palabras entendí que la desaparición de Sterling no fue un accidente. Empujó la carpeta hacia mí. Mira esto. Abrí la carpeta, temblando. La primera página era un estado bancario de la cuenta personal de Sterling. La reconocí al instante. Pero lo que me dejó helada fue el retiro. Justo antes de su viaje, habían retirado casi $200,000. Al lado aparecía la firma del destinatario. Esa letra la conocía muy bien. Era la firma de mi suegro, Ellis Vance. $200,000. ¿Por qué tanto dinero? ¿Y por qué él lo negó? Balbuceé, mareada. Ese era todo el ahorro de Sterling. Investigando, dijo Jordan, descubrí que el dinero fue transferido inmediatamente a otra cuenta. ¿Y de quién era esa cuenta? Jordan tragó saliva, su mirada fija en mis ojos. De mi madre, Celeste Vance. Pasé a la siguiente página. Era un reporte de una firma de inversiones. Mi suegra había invertido los $200,000 en acciones, y perdió todo. En cuestión de días, esa enorme suma desapareció casi por completo. Mi mundo explotó frente a mis ojos. Todas las piezas dispersas encajaron en una sola imagen horrible. La desaparición de Sterling. El dinero. Y el comportamiento frío de mis suegros. No tengo pruebas completas, dijo Jordan con amargura.
Pero creo que lastimaron a Sterling por ese dinero. Tal vez él descubrió que le habían robado sus ahorros, y hubo una discusión, y luego. No terminó la frase. Pero yo la entendí. Las lágrimas cayeron de mis ojos, pero ya no eran de tristeza. Eran de rabia. De un dolor tan profundo que quemaba. Mi esposo, el hombre que amé. Quizá había sido traicionado por sus propios padres por dinero. Esta verdad era más cruel de lo que jamás habría imaginado. No solo me habían arrebatado a mi esposo, sino también mi última esperanza. La aceptación en los lazos humanos. ¿Acaso había un secreto aún más terrible esperándome detrás de todo esto? Y yo, una mujer sin recursos, ¿qué se supone que debía hacer para enfrentar a esas personas despiadadas? La habitación entera cayó en un silencio aterrador. Solo se escuchaban mis sollozos ahogados. Cada palabra de Jordan, cada número en el extracto bancario, perforaban mi ya herido corazón como miles de agujas invisibles. Sterling, mi esposo. Ese hombre gentil y leal. ¿De verdad pudo haber sido herido por las personas a las que más amaba y en quienes más confiaba? No quería creerlo. No podía creerlo. Pero la evidencia estaba allí, fría, cruel, indiscutible. Hundí el rostro en la mesa, mis hombros temblaban. La impotencia, el dolor y la rabia me llenaban el pecho tanto que apenas podía respirar. Durante 3 años, viví una mentira. Lloré una tragedia, pero quizá, todo había sido un asesinato cuidadosamente ocultado. Jordan no dijo nada, solo puso suavemente una mano sobre mi hombro, dándome unas palmaditas. Ese consuelo silencioso tenía más fuerza que cualquier palabra. Ella no era solamente la cuñada que alguna vez resentí. Era la única familiar de Sterling. La única persona a mi lado en esta batalla. Después de un largo rato, cuando mis lágrimas se convirtieron en un llanto débil, levanté la cabeza. Con los ojos hinchados, miré a Jordan. ¿Por qué? Logré preguntar. ¿Por qué me lo dices recién ahora? ¿Y por qué me ayudas? Esa era la mayor pregunta en mi corazón. ¿Por qué una chica tan fría y distante estaba haciendo todo esto en secreto? Jordan miró por la ventana, su mirada perdida, como si recordara algo demasiado doloroso. Su voz ya no tenía esa dureza de siempre, estaba llena de tristeza profunda. Porque Sterling era la única persona en este mundo que de verdad me amó, dijo finalmente. Y entonces me contó una historia que jamás había escuchado. Resultó que detrás de su fachada fría, había un alma llena de cicatrices. Yo no nací siendo un niño, comenzó. Y ese fue el mayor motivo de decepción para mi madre. Ella siempre quiso un hijo varón que heredara la familia, que fortaleciera el apellido. Cuando nací mujer, casi se volvió loca. Mi infancia, continuó, estuvo llena de golpes, insultos, comparaciones. Para ella, yo era un error. Una hija inútil. Las lágrimas corrían por el rostro de Jordan, pero no las limpiaba. Solo Sterling, solo él estaba a mi lado, dijo entre sollozos. Cada vez que mi mamá me golpeaba, él venía y me protegía, recibía los golpes por mí. Guardaba su dinero y me compraba pequeños regalos. Él era el único que me escuchaba, el único que creía que yo valía algo. Era la primera vez que la veía llorar así, como una niña abandonada. Cuando Sterling desapareció, siguió, yo no lo creí. Él era demasiado cuidadoso. No podía haber tenido un accidente tan fácil. Observé a mis padres, y en lugar de dolor, vi miedo. Nervios. Y un extraño alivio. Ahí supe que algo estaba mal. Así que eso era. El amor hacia su hermano fallecido, era su motor para llegar tan lejos. No era una chica indiferente. Era alguien que escondía su corazón herido detrás de una armadura dura. Sentí compasión por ella, y un profundo respeto. ¿Y qué hiciste estos 3 años? Pregunté suavemente. Me fui de casa, respondió. No podía vivir bajo el mismo techo de personas a las que sospechaba de asesinato. Trabajé de todo, en bares, en ventas, en tiendas. Con lo que ganaba, contraté a un investigador privado. Este coche, este apartamento, me los prestó un buen amigo. Él también era cercano a Sterling. Su historia me dejó sin palabras. Ella había peleado sola durante 3 años. Mientras yo solo había llorado.
Una joven tuvo la valentía que a mí me faltó. ¿Qué hacemos ahora? Pregunté, pero esta vez no con miedo, sino con determinación. No podía permitir que se salieran con la suya. No iba a seguir siendo débil. El amor por mi esposo y el deseo de justicia ardían dentro de mí como fuego. Jordan me miró. Sus ojos brillaron con un rastro de esperanza. Sabía que dirías eso, dijo. Ya preparé todo. Pero no será fácil. Mis padres no son personas simples. Tienen dinero, contactos. Necesitamos más pruebas. Pruebas sólidas que revelen sus crímenes. Sus palabras sonaron como un llamado a la guerra. Desde ese momento, éramos aliadas. ¿También te parece increíble la historia de Amara y Jordan? El poder del dinero puede corromper incluso los lazos familiares. Da miedo, ¿verdad? Si quieres saber qué harán estas dos mujeres para desenmascarar a los villanos, muestra tu apoyo dándole me gusta a este video ahora mismo. Cada like es un impulso para que sigamos contando esta historia hasta el final. Sterling, murmuró Jordan. Él era muy precavido. Estoy segura de que antes de que algo pasara, dejó alguna pista. Algo que solo alguien cercano podría encontrar. Esas palabras abrieron una puerta en mi memoria. Recordé que una semana antes de su viaje de negocios, Sterling me había dado una cajita de madera tallada. Dijo que era una caja de recuerdos para los dos. Me pidió que la escondiera bien y dijo algo muy extraño. Si algún día no puedo volver, ábrela. Todo lo que necesitas saber está allí. Creí que bromeaba y le dije que no hablara así. Guardé la caja en el armario, debajo de una vieja maleta. Y prácticamente olvidé su existencia. ¿Estaría allí, la verdadera pista? ¿Y qué secreto espantoso guardaba? La caja de madera, aquel recuerdo borroso. De repente se volvió nítido, como un rayo partiendo la noche de mi mente. Las palabras de Sterling aquel día. La mirada en sus. En cuanto recordó la caja, todo cobró un significado completamente distinto. No había sido una broma accidental. Era una voluntad final, una preparación para lo peor. Mi corazón empezó a latir con fuerza, ardiendo y temblando al mismo tiempo. La caja. Sí, hay una caja de madera, exclamé con emoción. Mi voz temblaba. Le conté rápidamente a Jordan sobre la caja de recuerdos y la extraña pista que me había dado Sterling. Cuando terminé, los ojos de Jordan se iluminaron. ¿Dónde está? ¿Dónde está esa caja, Amara? Todavía está en esa casa, respondí en voz baja. La escondí debajo del viejo maletín en el armario de nuestro dormitorio. Mi respuesta fue como un balde de agua fría sobre la esperanza que acababa de encenderse. Esa casa, ahora era la guarida del león. Me habían expulsado. ¿Cómo se suponía que volvería por la caja? Además, después de 3 años, ¿seguía allí? ¿O la señora Celeste la habría tirado sin querer mientras limpiaba? Jordan entendió el problema. Frunció el ceño y comenzó a caminar de un lado a otro por la habitación. Su expresión era pensativa. No, así no funcionará. Tenemos que recuperarla. Estoy segura de que todo está ahí dentro. Pero, ¿cómo entramos ahora? Nos quedamos en silencio, cada una perdida en sus pensamientos. Entrar a la fuerza era demasiado peligroso. Durante el día, la señora Celeste y el señor Ellis casi siempre estaban en casa. Por la noche, la calle no estaba desierta, incluso el ruido más pequeño nos delataría. ¿Iba a terminar toda esperanza frente a ese frío portón de hierro? Oh, empecé con duda, pues una idea atrevida acababa de cruzar mi mente. ¿O vuelvo yo? ¿Y estás loca? Exclamó Jordan, girándose hacia mí. Si vuelves, estarás entrando en una trampa. Mi madre está furiosa porque no puede encontrarte. Si regresas, no te dejará en paz. Precisamente porque está enfadada. Por eso mismo es nuestra oportunidad, dije. Mi voz estaba más tranquila y firme. Me echó porque me odia, pero, en el fondo, también me desprecia. Cree que soy una tonta fácil de manipular. Volveré, no para resistirme, sino para pedir perdón. Jordan me miró sorprendida, sin comprender todavía mi intención. Expliqué mi plan con más detalle. Interpretaré el papel de la esposa arrepentida, la pobre nuera que ha reconocido sus errores.
Lloraré y suplicaré que me acepte de vuelta. Diré, no puedo vivir sin la familia. No puedo criar a mi hijo sola. Diré que ahora veo mis fallas, que a partir de ahora le obedeceré ciegamente. Con su carácter arrogante y controlador, sin duda se ablandará. No perderá la oportunidad de seguir humillándome. Me aceptará, sí, pero como una sirvienta sin derechos. Después de escuchar mi plan, Jordan guardó silencio un momento. En sus ojos había angustia, pero también admiración. Vamara, ¿estás segura? Esto es muy peligroso. ¿Y si no te cree? No hay otra manera, respondí con firmeza. Es el único modo de entrar a esa casa. Buscaré el momento para recuperar la caja. En cuanto la tengamos en las manos, nos iremos inmediatamente. Solo tengo que actuar unos días. Puedo hacerlo. Mi determinación pareció convencerla. Asintió, aunque llena de preocupación. Está bien. Si ya lo decidiste, te apoyaré. Pero prométeme que tendrás muchísimo cuidado, que siempre tendrás tu celular contigo y que dejarás la grabadora encendida. Si algo sale mal, tienes que avisarme enseguida. Con eso, el plan quedó decidido. A la mañana siguiente, me puse mi ropa más vieja y desgastada. Deliberadamente no me arreglé el cabello, dejándolo algo desordenado. Incluso usé un poco de maquillaje para hacer que mi rostro se viera demacrado y cansado. Le pedí a Jordan que cuidara de Zion y que le dijera que mamá tenía que irse unos días pero regresaría. Mirar a mi hijo dormido me apretó el corazón. Mi amor, espérame. Iré a buscar justicia por tu padre y volveré. Tomé un taxi hacia la calle conocida. Cuando estuve frente al portón de hierro de la casa que alguna vez fue mía, mi corazón se llenó de emociones encontradas. Respiré hondo, reprimí mi miedo y mi repulsión, y me puse la expresión más triste y miserable posible. Levanté mi mano temblorosa y toqué suavemente la reja. ¿Quién es? Y gritó la voz áspera e impaciente de la señora Celeste desde la casa. No respondí. Seguí tocando. Cada golpe se hacía más débil. Pasó un momento y al fin la puerta se abrió. La señora Celeste se quedó paralizada al verme y frunció el ceño. ¿Tú? ¿Qué haces aquí? No dije nada. Simplemente me arrodillé frente a ella, sobre el suelo de cemento aún húmedo por la lluvia nocturna. Entonces estallé en llanto. Lágrimas de arrepentimiento y dolor que había practicado toda la noche. Mamá, lo siento. Mamá, por favor, perdóneme. La señora Celeste quedó desconcertada. Jamás imaginó que la nuera a la que había echado volvería ahora a suplicarle como un perro perdido. Su rostro se suavizó. La sorpresa pronto dio paso a una sonrisa orgullosa, la sonrisa de quien mira desde arriba a alguien inferior. ¿Así que ya entendiste? Pensé que eras terca. No sobreviviste allá afuera y volviste arrastrándote, ¿no? Sí, sollozaba yo. Se lo ruego, mamá. Sin usted, sin la familia, no sé cómo vivir. Por favor, deme una oportunidad. Seguí llorando, con la cabeza inclinada hacia el suelo. Mi actuación parecía funcionar. Ya no estaba tan agresiva. Su voz adoptó un tono condescendiente. Está bien, levántate. Puedes volver. Pero desde ahora tienes que saber cuál es tu lugar y obedecerme en todo. Nada de contestar. ¿Entendido? Sí. Sí, mamá, muchas gracias. Estoy muy agradecida. Me levanté con dificultad, sin atreverme a mirarla directamente. Sabía que las puertas del infierno se habían abierto para mí una vez más, pero esta vez entraba no como víctima, sino como guerrera, esperando el momento adecuado para asestar el golpe final. ¿Encontraría la misteriosa caja? ¿Y mi cruel suegra me facilitaría cumplir mi objetivo? La puerta se cerró detrás de mí, y de pronto estaba nuevamente dentro de la casa que había jurado no volver a pisar hacía apenas 2 días. El ambiente seguía siendo sofocante y frío, quizá incluso más que antes. El señor Ellis estaba sentado en la sala leyendo el periódico. Cuando me vio, solo levantó la mirada por encima de sus gafas, luego volvió a bajarla sin decir una palabra. Su silencio era más aterrador que los insultos de la señora Celeste. Mostraba un desprecio que llevaba incrustado en los huesos. ¿Qué haces ahí parada? ¿No ves cómo está de sucia la casa?
Empieza a limpiar, la voz de la señora Celeste resonó de nuevo. Había vuelto a su tono dominante habitual. Desde hoy, te encargarás de todo aquí. 3 comidas al día. La casa debe estar impecable. No me hagas repetírtelo. Y sí, mamá, lo sé, respondí rápidamente, dejando mi bolso vacío a un lado y comenzando a trabajar. La vida de una sirvienta sin nombre había comenzado para mí. Y ella parecía decidida a aplastar por completo mi supuesto arrepentimiento. Me hizo trabajar desde la mañana hasta la noche, limpiar, lavar, cocinar. No tenía descanso. Provocaba desorden a propósito para obligarme a limpiarlo, y criticaba deliberadamente mi comida para humillarme delante del señor Ellis. Apreté los dientes y soporté todo. Cada palabra amarga, cada mirada de desprecio, todo quedaba grabado en mi mente y se convertía en mi combustible para acelerar mi búsqueda de la verdad. Mi única meta era la caja de madera, pero llegar a ella era más difícil de lo que había imaginado. Mi antiguo dormitorio, el único espacio privado que había tenido, ahora era ocupado por la señora Celeste. Según ella, su habitación en la planta baja era demasiado húmeda y prefería mudarse arriba donde era más fresco. Yo sabía que era solo una excusa. Quería apropiarse de mi espacio, borrar cualquier rastro de mi existencia en la casa, y tenerme totalmente bajo control. No podía entrar en ese dormitorio sin su permiso. Cada vez que pasaba frente a la puerta cerrada, el corazón me ardía. La caja estaba allí dentro, a solo una pared de mí, y aún así fuera de mi alcance. No podía actuar impulsivamente, un solo error levantaría sus sospechas y mi plan fracasaría. Tenía que ser paciente, esperar el momento adecuado. Seguí interpretando el papel de la nuera pobre, arrepentida y obediente. Trabajé más duro, soporté más, y nunca me quejé. Incluso cuando la señora Celeste, deliberadamente, derramó un tazón de sopa caliente sobre mis pies, soporté el dolor, apreté los labios y le pedí disculpas por estorbar. Mi sumisión casi teatral pareció tranquilizarla. Empezó a bajar la guardia. La oportunidad llegó por fin un sábado por la tarde, 3 días después de mi regreso. Ese día, la señora Celeste tenía una reunión importante con sus amigas distinguidas. Se arregló, me dio una lista de instrucciones y salió temprano. El señor Ellis, como siempre, se había ido al club desde la mañana. La casa era toda mía. Mi corazón latía violentamente. Era el momento. Terminé rápidamente todas las tareas, asegurándome de que todo estuviera limpio y ordenado. Luego subí sigilosamente al segundo piso, hacia el dormitorio prohibido. Frente a la puerta, respiré hondo para calmarme. La puerta estaba cerrada con llave. Lo esperaba. Saqué una delgada horquilla metálica de mi bolsillo. Lo había aprendido de series policiales, jamás pensé que lo usaría en la vida real. Con cuidado, introduje la horquilla en la cerradura. Mi mano temblaba. El roce del metal resonó en el silencio. Contuve la respiración. Hasta que un suave clic sonó. La puerta se abrió. La emoción me invadió. Entré y cerré la puerta detrás de mí. La habitación no había cambiado mucho, excepto por el hecho de que casi todas mis cosas habían sido reemplazadas por las de la señora Celeste. Su pesado aroma a perfume llenaba el aire. No tenía tiempo. Fui directo al viejo armario de madera donde había ocultado el maletín. Lo abrí. Mi corazón se hundió. El maletín no estaba. Aterrada, revisé todo el armario. Nada. Miré por la habitación completa, pero no aparecía. ¿Lo habría tirado? La desesperación me oprimió el pecho. Si perdía la caja, todo mi sacrificio, y el de Jordan, sería inútil. Toda esperanza de conocer la verdad sobre Sterling se desvanecería. Estuve a punto de llorar, pero me obligué a mantener la calma. La señora Celeste era avara. Un maletín, aunque viejo, seguía siendo útil. No lo tiraría. Debía haberlo escondido en algún sitio. Busqué por toda la habitación, debajo de la cama, tras las cortinas, nada. El tiempo corría. Las agujas del reloj se acercaban a las 4. Ella volvería pronto. El pánico empezó a apoderarse de mí. Entonces mi mirada se elevó. Encima del armario, en el pequeño espacio entre este y el techo, cubierto por una gruesa capa de polvo, estaba mi maletín. Me sentí como una buscadora de tesoros.
Arrastré una silla, subí y bajé con dificultad el pesado maletín. Era más pesado de lo que recordaba. Lo puse sobre la cama y lo abrí con manos temblorosas. Mis antiguas prendas seguían allí. Busqué entre ellas y al fin encontré la caja de madera tallada envuelta en terciopelo viejo. Estaba allí. Seguía conmigo. Con la caja en mis manos sentí que sostenía la vida pasada de mi esposo. La abrí apresurada, pero dentro no había cuaderno, ni llave. Estaba vacía. Solo había una fotografía amarillenta de mi boda con Sterling. Me quedé helada. ¿Qué significaba eso? Todas las pistas, todas las palabras de Sterling, mi sacrificio. ¿Todo para encontrar una caja vacía? Justo en ese instante, escuché el sonido familiar del motor del coche de la señora Celeste frente al portón. Había vuelto. Y yo estaba atrapada en su habitación. Con un misterio aún más grande en mis manos. El ligero tintineo del llavero frente al portón se escuchó con una claridad aterradora. Cada sonido era tan agudo como una aguja perforando mis nervios de plástico. La señora Celeste había vuelto. Todo mi cuerpo se paralizó. Mi mente quedó en blanco. Yo estaba en su habitación. El maletín estaba abierto sobre la cama y, en mi mano, tenía la caja de madera. Todo era la escena perfecta para ser descubierta. Ser atrapada. Esas dos palabras aparecieron en mi cabeza, frías y amenazantes. Si me descubría, todo terminaría. No solo volvería a echarme de la casa, sino que, quizá haría algo peor. Mantén la calma. Tienes que mantenerte calmada, me repetí, obligándome a pensar. El chirrido metálico del portón se abrió, seguido de pasos en el patio. Ya no me quedaba tiempo. Rápidamente, y de forma torpe, empujé la ropa dentro del maletín, puse la caja dentro y, con todas mis fuerzas, volví a levantar el pesado maletín y lo subí de nuevo a lo alto del armario. El sudor me empapaba. La cabeza, húmeda. Apenas terminé, salté de la silla y la regresé a su lugar. Pero, ¿y la puerta? Había forzado la cerradura para entrar. ¿Cómo la cerraría ahora desde dentro? Justo en ese momento escuché a la señora Celeste hablar con alguien en el patio. Probablemente un vecino. Eso me daba unos segundos preciosos. Corrí a la ventana y miré afuera. La altura desde el segundo piso no era mucha, y debajo había un viejo techo de láminas. Si saltaba, haría ruido. No. Imposible. Busqué desesperada por la habitación, y entonces mis ojos cayeron sobre la foto de boda de Sterling y yo. La única foto que había dentro de la caja. Un pensamiento loco, pero distinto, cruzó mi mente. Tomé la foto con manos temblorosas y la volteé. El cartón trasero estaba despegado en una esquina. Deslicé cuidadosamente mi uña debajo y, allí, debajo del delgado cartón. No había cuaderno. Ni llave. Había una diminuta tarjeta micro SD, pegada firmemente con cinta transparente. Mi corazón latía desenfrenado. Esa era la pista. Sterling no me había engañado. La había escondido donde nadie sospecharía. Justo detrás de nuestras sonrisas de recién casados. Un lugar seguro, y cargado de significado. Los pasos de la señora Celeste ya se escuchaban bajo las escaleras. No había tiempo. Arranqué la tarjeta con cuidado, la guardé en el bolsillo más profundo de mi chaqueta y volví a meter la foto dentro de la caja. Tenía que simular un robo. No había otra opción. Corrí hacia la puerta y la pateé con todas mis fuerzas. La puerta de madera vieja estalló con un golpe seco. La cerradura se desprendió. Inmediatamente solté un grito aterrorizado. ¡Ladrones! ¡Ladrones! Mamá. Y grité desesperada. Salí corriendo de la habitación, bajé las escaleras con el cabello alborotado y expresión de pánico. La señora Celeste, que iba subiendo, se quedó petrificada al verme. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? ¿La habitación? ¿La habitación de mamá? ¿Ladrones? Yo escuché un ruido, subí y la puerta estaba rota. El ladrón escapó por la ventana, mamá, jadeé, temblorosa. Al escuchar las palabras la habitación de mamá, su rostro cambió de color. Ya no me prestó atención y corrió escaleras arriba.
Su miedo por su dinero y sus objetos valiosos era mayor que cualquier otra cosa. Yo me quedé al pie de las escaleras, el corazón golpeando como un tambor, pero aliviada. El plan había funcionado. Por ahora. La señora Celeste entró, vio el desorden y corrió al buró donde tenía sus cosas escondidas. Cuando comprobó que su caja de joyas y el fajo de dinero seguían allí, suspiró aliviada. Se giró, vio la puerta rota y luego me miró con sospecha. ¿Lo viste? ¿Qué se llevó? No, estaba oscuro, corría muy rápido, balbuceé. No sé si falta algo, mamá. Solo vi que también había revuelto el maletín viejo en el armario. Al oír maletín, la señora Celeste se sobresaltó, pero se obligó a mantener la calma. ¿Qué podría haber robado de tu viejo maletín? Murmuró, volviendo a su habitual queja. Esta casa está maldita. Me voy un momento y alguien entra. Con esta seguridad, ¿cómo se supone que viva una? Todo es tu culpa, ceniza de mala suerte. Yo solo agaché la cabeza y la dejé desahogarse. Dentro de mí, lo único que había era emoción. La tarjeta de memoria. ¿Qué secreto guardaba? ¿Sería la clave para resolverlo todo? Esa noche no pude dormir. Ni siquiera pensé en quedarme un segundo más en esa casa. Le mentí a la señora Celeste, diciéndole que estaba demasiado asustada y que me quedaría con una amiga por unos días. Ella estaba tan ocupada con la puerta rota y su miedo a haber perdido algo que ni me miró 2 veces. Salí de la casa con un solo objetivo. Encontrar un lugar para leer lo que contenía la tarjeta de memoria. Tomé el último autobús y viajé hasta un viejo complejo de dormitorios estudiantiles donde Jordan ya me esperaba. Era una habitación pequeña y sencilla, uno de los refugios secretos que ella había preparado. Jordan me recibió con un portátil sobre la mesa. ¿Estás bien? Me tenías preocupada, dijo al verme agotada. Estoy bien. Lo logré, respondí temblorosa, sacando la tarjeta del bolsillo. No era un cuaderno ni llaves. Era esto. Jordan tomó la tarjeta en su mano. Sus ojos se llenaron de sorpresa y la tensión se hacía más densa. Insertó la tarjeta en la laptop. La pantalla se iluminó y apareció solo una carpeta con el nombre La Verdad. Mi corazón pareció detenerse. La mano de Jordan temblaba mientras abría la carpeta con el mouse. Dentro había varios archivos de video, ordenados en secuencia, y el primero había sido grabado exactamente 3 días antes de la desaparición de Sterling. ¿Estaba la horrenda verdad a punto de revelarse? ¿Tenía relación con mis suegros, o había una fuerza aún más peligrosa detrás? La pequeña habitación se volvió opresiva de repente. La luz tenue de la laptop iluminaba nuestros rostros tensos como un cable al borde de romperse. El dedo índice de Jordan temblaba, suspendido sobre el mouse, como si aún no se atreviera a enfrentar la verdad que estaba a punto de mostrarse. Inspiré hondo, tratando de calmar la batalla en mi pecho. Ábrelo, dije con voz ronca. Jordan asintió y dio clic con decisión. El video comenzó sin sonido, solo imágenes. Era una grabación oculta desde un ángulo alto, probablemente instalada en el estudio de Sterling. Reconocí de inmediato la mesa de madera, el estante de libros y la planta que yo siempre regaba. Sterling estaba sentado frente a un hombre extraño. El hombre, de la edad aproximada de mi suegro, vestía elegante, pero su rostro tenía algo astuto. Una conversación tensa. Sterling negaba con la cabeza. Su rostro estaba firme, decidido. El otro hombre golpeó la mesa con la mano, apuntando un dedo hacia Sterling. Estaba furioso. La discusión terminó. El desconocido salió molesto. Sterling quedó solo, inclinó la cabeza sobre el escritorio y se agarró el cabello con ambas manos. Pude sentir su desesperación. El video terminó abruptamente. ¿Quién es ese? Pregunté. No lo sé, murmuró Jordan, frunciendo el ceño. Nunca escuché a nuestros padres hablar de él. Abrimos los siguientes videos. En ellos, Sterling se reunía con diferentes personas, un hombre rudo con tatuajes, una mujer vestida con elegancia, todas reuniones secretas, todas terminaban igual, en tensión. Sterling parecía estar acorralado por una fuerza invisible. Y entonces abrimos el último video. Grabado un día antes de su desaparición. Esta vez, el hombre sentado frente a Sterling no era un desconocido,
Era el señor Ellis Vance, mi suegro. En el video, Ellis colocó sobre la mesa una carpeta gruesa de documentos y un boleto de avión. Dijo algo y los empujó hacia Sterling. Pero Sterling ni siquiera los miró, solo lo observó fijamente, con una mezcla de dolor y decepción. Luego se levantó de golpe, tiró la silla al suelo y le gritó algo inaudible. Tenía el rostro rojo, los puños apretados. Nunca lo había visto así. Ellis también se levantó. Padre e hijo se encararon. Finalmente, Sterling negó con fuerza y salió del estudio. La puerta se cerró de un portazo. Ellis cayó en la silla, tomándose la cabeza. El video terminó, dejándonos un vacío enorme y 1000 preguntas. Era claro, la desaparición de Sterling no tenía que ver solo con la deuda del banco o con mi suegra. Era algo mucho más grande, más oscuro. Mi suegro, ese hombre callado y aparentemente inofensivo, era una pieza clave en toda esta conspiración. ¿Qué le había entregado a Sterling? ¿A dónde llevaba ese boleto de avión? ¿Por qué discutían así? Damara, mira esto, susurró Jordan. Señalaba un detalle que yo había pasado por alto. Durante la discusión, parte de la carpeta había quedado levantada por el viento. La cámara alcanzó a grabar unas líneas borrosas. Jordan amplió la imagen. Había 2 palabras legibles. Contrato de transferencia de tierras. Alpareta. Ese nombre me golpeó como un rayo. Recordé que poco antes de su desaparición, Sterling me contó sobre un proyecto enorme que su empresa estaba desarrollando en Alpareta. Estaba apasionado, ilusionado. Si salía bien, sería un gran impulso para su carrera. Pero luego me dijo que el proyecto había sido cancelado por problemas legales. ¿Y si no había sido cancelado? ¿Y si lo habían robado? ¿Y si sus propios padres tenían algo que ver? Jordan y yo nos miramos, pensando lo mismo. Necesitábamos encontrar al primer hombre del video, el desconocido. Era el único que podría saber toda la verdad. Pero no teníamos ni nombre, ni audio, ni pistas. Un callejón sin salida. Hasta que una idea me golpeó repentinamente. Jordan, vuelve al último video. Cuando Sterling tiró la silla, ¿viste si había algo raro bajo el escritorio? Jordan retrocedió el video. Ambas observamos con atención. Y lo vimos. En el instante en que la silla caía, se reveló un objeto muy pequeño escondido bajo el escritorio. Una memoria USB negra pegada con cinta. Un simple USB, pero colocado de forma muy deliberada. Como un último destello de esperanza en medio de aquella red de mentiras. Nuestros corazones se aceleraron. Sterling lo había previsto. No dejó la pista en la caja del ático. La dejó en el lugar que su madre jamás revisaría, debajo del escritorio donde ella solía sentarse. Tiene que seguir ahí. Seguro que sí, susurró Jordan, con la voz llena de emoción. Mi madre es meticulosa, nunca mira debajo del escritorio. Pero jamás se agacharía a limpiar debajo del escritorio. Siempre enviaba a la mujer de la limpieza, y ella no notaría un objeto tan pequeño. ¿Pero cómo vamos a conseguirlo? Pregunté. La preocupación volvió a apoderarse de mí. Si regresaba ahora, su madre no me dejaría sola ni un segundo. Seguramente seguía sospechando por el supuesto robo anterior. Era cierto. Volver a esa casa era peligrosísimo. Después del allanamiento que había fingido, la señora Celeste estaba más alerta que nunca. No podía repetir la misma estrategia. Necesitábamos otro plan. Más audaz. Más inesperado. Jordan pensó por unos segundos y luego chasqueó los dedos. Oh, provocamos un robo real. La miré confundida, sin entender su intención. Jordan me guiñó un ojo, con una sonrisa astuta que rara vez mostraba. No lo haremos nosotras. Haremos que otro lo haga. ¿Se te olvidó? Mis padres están hundidos en deudas, y tienen muchos enemigos. Comprendí al instante. El plan de Jordan era peligroso, pero no descabellado. ¿Qué estás pensando? Entre los prestamistas a los que mis padres les deben dinero, hay un ladrón famoso llamado Scarface S. Es conocido por su brutalidad y su descaro. Mis padres lo han evadido muchas veces. Voy a filtrarle un rumor,
que mis padres vendieron un terreno y están escondiendo una gran cantidad de dinero en casa. Con su codicia, no dejará pasar esta oportunidad. Enviará a su gente a entrar para cobrar la deuda, y en ese caos, nosotras tendremos nuestra oportunidad. El plan me hizo estremecer. ¿No es demasiado peligroso? ¿Y si lastiman a tus padres? Los ojos de Jordan se entristecieron un segundo, pero enseguida se volvieron fríos. Y no te preocupes. Gente como Scarface ese solo quiere dinero. No son tan estúpidos como para crear problemas mayores. Además, es el precio que deben pagar por lo que le hicieron a Sterling. Nos acorralaron. Que no nos culpen por usar medidas desesperadas. La determinación de Jordan me convenció. Para combatir a zorros viejos, hay que ser más astutas que ellos. Durante los días siguientes comenzamos a actuar. Jordan usó sus contactos en el mundo criminal para hacer llegar la información a Scarface S. Tal como dijo, sus hombres empezaron a vigilar la casa de mis suegros un día después. Todo iba según el plan. Mi tarea era preparar nuestro propio allanamiento. No podía ir sola. Necesitaba a alguien capaz de distraer, proteger, a alguien rápido. Y pensé en el amigo más cercano de Sterling, quien había estado ayudando a Jordan todo este tiempo. Elías Monroe. Ingeniero talentoso, valiente, ágil. Cuando escuchó toda la historia, aceptó ayudar sin dudarlo. Dijo que le debía a Sterling una deuda imposible de pagar. Finalmente llegó la noche decisiva. Sin luna. Sin estrellas. La calle entera envuelta en oscuridad. Según la información de Jordan, Scarface S actuaría esa noche. A las 1 de la mañana, una camioneta sin placa se detuvo discretamente al final de la calle. 2 hombres enmascarados, vestidos completamente de negro, saltaron la reja y desaparecieron en el patio de la señora Celeste. «Están dentro», susurró Elías por el pequeño walkie-talkie. Estaba en un coche estacionado al otro lado de la calle, observándolo todo. «Estamos listas», respondí con la voz temblorosa. Jordan y yo nos escondimos en un callejón detrás de la casa, justo bajo la ventana del estudio. Minutos después, escuchamos el vidrio romperse en la entrada principal. Luego, el grito desesperado de la señora Celeste. ¡Ladrones! ¡Rateros! ¡Ayuda! El plan había comenzado. Elías llamó inmediatamente a la policía local para reportar un robo. Al mismo tiempo, Jordan llamó al teléfono fijo de la casa desde un celular desechable. La señora Celeste, presa del pánico, contestó sin pensarlo. «Hola. Ayúdeme, por favor». «Y cállate, vieja», gruñó Jordan, usando un programa que alteraba la voz. «Somos de parte de Scarface S. Tu marido nos debe dinero. Venimos por lo que es nuestro. Si vuelves a gritar, te reuniré con tu hijo». Al oír tu hijo, la señora Celeste se quedó muda. Su voz tembló. «¿Si yo? ¿Cuánto quieren?» «Todo el dinero y las joyas de la casa. Coopera, o te irá peor». Jordan colgó. Su distracción funcionó a la perfección, todos estaban concentrados en el frente. Mientras tanto, por la parte trasera de la casa, subí por la pequeña escalera de cuerda que Elías me había preparado. Entré por la ventana del estudio, que dejé entreabierta a propósito. La habitación estaba en completa oscuridad, pero conocía cada rincón. No encendí la luz. Solo usé mi pequeña linterna y me dirigí al escritorio. Me arrodillé. Metí la mano debajo. Y mi corazón se detuvo. Ahí estaba. La memoria USB fría, pequeña, escondida, cayó en mi mano. Estuve a punto de llorar de alivio. Era la pista final de Sterling. Pero no era momento de celebrarlo. Tenía que salir de allí. Y justo cuando me preparaba para hacerlo, un sonido seco resonó en la puerta. Alguien estaba entrando. El clic de la cerradura sonó como un trueno en mi mente. Todo mi cuerpo se paralizó. Mi respiración desapareció. Si me veían, se acababa todo. Quienquiera que fuera, un ladrón, mi suegro, o alguien peor, arruinaría el plan y pondría mi vida en riesgo. Sin pensarlo 2 veces, me deslicé debajo del escritorio, encogiéndome en el rincón más oculto. El mantel grueso que colgaba hasta el suelo cubrió mi cuerpo por completo. Contuve la respiración.
El corazón me latía tan fuerte que parecía hacer ruido. La puerta se abrió lentamente. La luz del pasillo entró, revelando una silueta alta. No eran los ladrones. Tampoco el señor Ellis. Era un hombre totalmente desconocido. Exactamente el mismo que había aparecido en el primer video. El hombre astuto que había discutido con Sterling. ¿Por qué estaba allí en ese preciso momento? No había venido solo. Detrás de él estaba uno de los ladrones de Scarface Sal. Jefe, todo va según el plan, dijo el bandido mientras cerraba la puerta. Su voz era respetuosa. La anciana está muerta de miedo y nos está mostrando dónde escondió el dinero, debajo del fregadero. Jefe. Me congelé. Aquel hombre extraño era el verdadero cerebro detrás de todo, no Scarface ese. Resultó que Jordan y yo habíamos metido la mano en un avispero mucho más grande de lo que pensábamos. Nuestro plan de usar a otra persona había sido aprovechado por alguien más y se había convertido en un juego dentro de un juego. Bien, dijo el hombre, al que llamaban el jefe. Su voz era profunda y transmitía poder y crueldad. El dinero es secundario. ¿Encontraste lo que necesito? Todavía no, jefe. Revisé la habitación de la anciana, pero no encontré nada más que dinero y oro. Idiota. ¿Qué me importa su dinero y su oro? Gruñó el jefe. Tiene que estar en esta habitación. Sterling era listo. Escondió las pruebas en algún sitio aquí. Busquen bien. Si no lo encuentran, haré de su vida un infierno. Pruebas. Evidencias. Así que este hombre también buscaba las evidencias que Sterling había dejado. Nuestro objetivo era el mismo. Yo, escondida bajo el escritorio, sentía el sudor frío recorriéndome la espalda. Apreté con fuerza la memoria USB en la palma de mi mano. Aquello que ellos buscaban con desesperación estaba justo ahí, separado de ellos solo por una delgada tabla de madera. El bandido empezó a registrar la habitación. Sacó cajones, tiró papeles y cuadernos al suelo. El estruendo me hizo estremecer. Jefe, aquí no hay nada, solo papeles viejos, dijo al rato. El jefe maldijo. Caminó de un lado a otro. El sonido de sus zapatos de cuero sobre el suelo de madera era pesado. Maldita sea. ¿Dónde lo escondió ese tipo? No puede haber desaparecido. Si eso sale a la luz, estamos muertos. Se detuvo justo frente al escritorio, separado de mí solo por el mantel colgante. Pude oler el aroma de su caro cigarro. Mi corazón estaba a punto de escaparse de mi pecho. De repente, una sirena de policía sonó a lo lejos. Cada vez más cerca. Maldición, la policía, el bandido entró en pánico. Jefe, ¿qué hacemos? El jefe también parecía desconcertado. ¿Qué está haciendo Scarface ese? ¿Por qué nos abandonó? Bien, nos retiramos por ahora. No encontramos nada hoy. Ve abajo y dile al otro que escape por la salida trasera. Rápido. El bandido salió. Pero el jefe no se fue de inmediato. Permaneció allí. Su mirada, afilada como un cuchillo, escaneó la habitación una vez más. Miró la estantería, las fotos en la pared, y luego se agachó y miró bajo el escritorio. Su mirada y la mía se encontraron a través del pequeño hueco en el mantel. Por un instante, el mundo se detuvo. Me vio. Sus ojos se abrieron por la sorpresa y, de inmediato, se transformaron en una expresión cruel y letal. Tú. No terminó la frase. Yo pateé la pata del escritorio con todas mis fuerzas. La mesa pesada se deslizó hacia adelante y chocó con fuerza contra su espinilla. Él gritó, tambaleándose hacia atrás. Aproveché el instante, salí gateando de mi escondite y corrí directo hacia la ventana sin pensarlo 2 veces. Detente. Rugió detrás de mí. No tenía otra opción. Me subí al alféizar, cerré los ojos y salté. El golpe contra el techo metálico debajo dolió como 1000 demonios, pero no me detuve. Me arrastré, deslicé por la pendiente y salté al callejón trasero. No sabía si estaba herida, solo sabía que tenía que correr. Las sirenas estaban muy cerca. Detrás de mí, aún podía escuchar los insultos furiosos del hombre. Cada vez que recuerdo el momento en que me miró, un escalofrío me recorre la espalda. ¿Tú también lo sientes?
Ese extraño también buscaba el secreto de Sterling, y parecía incluso más cruel que mis suegros. Todo se estaba volviendo muy peligroso. Si también tienes un mal presentimiento y quieres acompañar a Amara en este desgarrador viaje, suscríbete al canal Case Acceptance. Es gratis, pero tu apoyo es invaluable. Corrí como una loca, sin atreverme a mirar atrás, hasta llegar al punto de encuentro donde Jordan y Elías me esperaban en el coche. Amara. ¿Estás bien? Jordan estaba pálida al verme. Conduce, rápido. Jadeé, apretando con fuerza la USB. El coche se lanzó a toda velocidad por la noche, dejando atrás la caótica casa y un secreto apenas revelado. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo sabía de las pruebas de Sterling? ¿Tenía algo que ver con su desaparición? La USB en mi mano ya no era solo esperanza, sino evidencia mortal. El auto avanzaba mientras yo me dejaba caer en el asiento trasero, tratando de controlar mi respiración entrecortada. Todo mi cuerpo temblaba. La imagen de los ojos fríos y despiadados de ese hombre extraño no me dejaba en paz. Amara, ¿estás bien? ¿Te lastimaste? Preguntó Elías desde el retrovisor. Negué con la cabeza. No, solo unos rasguños. Me subí la manga. Un largo rasguño sangraba por el golpe del techo de metal, pero aquel dolor físico no era nada comparado con el terror en mi alma. ¿Quiénes son? ¿Quién era ese hombre? Nos engañaron, dijo Jordan, tensa. Nuestro plan fue aprovechado por alguien más. Ese hombre es mucho más peligroso que mis padres. Regresamos al departamento seguro de Jordan. Apenas entramos, Elías revisó todo el sistema de seguridad. Jordan tomó el botiquín y limpió y vendó mis heridas con cuidado. Su preocupación y amabilidad me dieron un extraño y cálido alivio. En medio del desastre, no estaba sola. Cuéntanos qué pasó ahí dentro, dijo Jordan.